Está además. Sí, señora, ya lo sé, cállese. Eh, es como el aerosol a las 2 de la mañana que viste que estás retranca y de repente. Y vos decís, carajo, mierda. Bueno, la señora es lo mismo, te juro que me genera ese efecto, tipo, cállese. Bueno, entonces, para arrancar me parece lo que es genética, me Sí. pareció importante, bueno, ir de a poco. Y más ya saben que a mí me gusta ir de, como, de los conceptos más generales a lo otro, Fran te vas a ir acostumbrando. Entonces, tengo tres PPTs que podemos después de ver si cuando terminemos estas podemos chequear capaz alguito de segregación mendeliana que lo tienen hoy, para que tengan una idea, para que vayan ya al Teo con una base. ¿Les pinta? Pero primero terminar la clase de hoy, pues segregación mendeliana lo vamos a ver. Pero si Ah, les pero para, pinta, tengo una pregunta. ¿A partir de hoy arranca todo para lo que sería el parcial? sí. Ah, bomba, buenísimo. Nucleótidos entraban en el parcial anterior también, pero me parece que si yo no los explico lo que son los nucleótidos, los ácidos nucleicos, es como que está, no, es hablarle en chino, perdón. ¿Tá? Después de ver esto, lo que vamos a hacer va a ser ver las preguntas de la autoevaluación. No las vamos a contestar hoy, yo se las voy a dejar pensando, se las voy a dejar en el tintero. Y después, si ven que no las pueden hacer, las hacemos entre los dos que estoy hablando. La hacemos entre todos. ¿Les pinta? Dale. Perfecto. Bueno, dame un segundito que justo se me está comunicando esta persona de... Eh, por la enfermedad esta, pero tal, la enfermedad es la mental que tengo yo. Em, bueno, está, ahora arreglo eso. Arrancamos con las bases nitrogenadas, ¿está? Entonces, las primero que nada las tenemos que definir. Son compuestos orgánicos cíclicos. Que sean cíclicos implica ¿qué cosa? Que tienen anillos aromáticos. O sea, tienen bueno, ni anillos aromáticos no, que son cíclicas que tienen una estructura, eh, bueno, de anillo. No son alifáticos. Ahí eso quería decir, no son alifáticos. ¿Tá? Y están compuestos por dos o más átomos de carbono. Esto les da la propiedad de actuar como bases y esto es lo que les permite la generación de puentes de hidrógeno. ¿Tá? Así que tenemos varios tipos de bases nitrogenadas en función de su anillo. En general, el anillo es bastante parecido, pero en principio son compuestos orgánicos cíclicos que tienen dos o más átomos de carbono. Debido a los nitrógenos que poseen, digo de nitrógeno, acá dice carbono, de nitrógeno, debido a los nitrógenos que poseen, es que actúan como base en solución, porque quedan cargados positivamente. Y recordamos que tal, que es. Tenemos tres grandes grupos dentro de de las bases nitrogenadas, como las isoaloxacinas, como la flavina, y ahí no sé si recuerdan el FMN, el FAD y demás, esas tienen flavina. Después tenemos las pirimidinas y las purinas, que son los que nos van a importar a nosotros en lo que tiene que ver con lo que son los ácidos nucleicos. Las isolacinas tienen que más que ver como con el transporte de electrones. Y ahí, por ejemplo, tenemos que dentro de las pirimidinas tenemos a la citosina, al uracilo y a la timina, y dentro de las purinas tenemos a la adenina y a la guanina. Vemos que las purinas tienen dos anillos, mientras que las pirimidinas tienen un anillo solo, y que la diferencia entre el uracilo y la timina es está dado acá a nivel de este carbono, que este es el carbono, creo que era el carbono 5 pero 5', pero Marge, no te voy a meter. Así que mejor no se los afirmo, ¿está? Tomarlo con pinzas. Pero lo importante de esto es que las pirimidinas tienen un solo anillo, mientras que las purinas tienen dos anillos. ¿Tá? La importancia biológica
cualquier pregunta, cualquier cosa me preguntan, ¿tá? O sea, me paran, me dicen, disculpa, Dami, Johnny, vos, negro, Dale, obvio, perfecto. persona bronceada naturalmente, lo que ustedes quieran. Eh, Tenemos entonces que la importancia biológica es que, bueno, los nucleótidos forman diferentes estructuras que tienen, por ejemplo, forman las bases nitrogenadas, eh, al revés. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada unido a un azúcar eh, y un grupo fosfato, que ese grupo fosfato, acá por ejemplo tenemos un solo fosfato, pero puede estar unido hasta tres grupos fosfato. En general están unidos a tres grupos fosfatos, que son grupos de alta energía y cuya energía, debido a la hidrólisis de esos dos grupos fosfatos, que permite la unión con otros nucleótidos, formando enlaces fosfodiester, que eso luego vamos a ver cómo son, cuáles son y cómo actúan. Este, y bueno, también funcionan en diferentes mecanismos o diferentes procesos metabólicos, como son la fosforilación oxidativa o el ciclo de Krebs, como eh, transmisores o como... eh, ay, no me sale la palabra, perdón. COVID, les juro que 14 días de isquemia encefálica me afectaron. eh, de transportadores de electrones, ¿tá? Actúan como compuestos de alta energía. Hay una diapositiva que se trata específicamente sobre la importancia energética y metabólica de los nucleótidos, porque no es menor, ¿tá? Ya que los mismos pueden actuar, bueno, como ATP, el ATP es adenosina más 3-fosfato, como NAD, que acá si tuviera el símbolo de MAD estaría oxidado, ¿tá? Con la capacidad de reducirse y así transportar electrones, que eso lo vimos en las clases de termodinámica, el FAD y el NADPH, ¿tá? Estos todos como transportadores de electrones, esto como un compuesto de alta energía. A su vez, los nucleótidos que forman parte de los ácidos nucleicos están formados por tres estructuras fundamentales, que es la base nitrogenada, el azúcar, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, esta es una ribosa, y esto es un fosfato. Y yo después quiero que ustedes me digan por qué es una ribosa. O ahora, ¿por qué yo creo que es una ribosa? No es por el carbono unido a un H. El segundo carbono no era Sí, pero a un OH. a un OH. A un OH, sí. Es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Que Ahí uno va, está me entra unido, el- que uno está unido a un OH, o sea, a un grupo alcohol, y el otro a un grupo H, a un hidrógeno. ¿Ah? Ahora los vamos a ver. Y luego, bueno, esta es como la importancia Espera, metabólica. me quedó Sí, una duda. La ribosa es porque el segundo carbono está unido a un OH y la ¿cómo era? desoxirribosa Desoxirribosa es porque está. unido a un hidrógeno. Igual, si me estoy equivocando, lo vamos a ver porque están las diapositivas más adelante. Yo me puedo equivocar, como todo el mundo. Así que está. Obvio. Es lo que yo siempre le digo a los gurises. Parte de lo que me interesa a mí también con estas clases que yo doy es que se pierda el miedo de preguntar, de equivocarse y demás, porque nos equivocamos todos, gurises. A ver, yo siempre les cuento, el grado 4 de medicina interna, de la clínica del piso 11 del Pasteur, qué atrevido que soy, del hospital de clínicas, aparte no hay 11 pisos en el Pasteur, dio el examen, dio el parcial que nos ponían a nosotros y se sacó 40%. Y era grado 4. O sea que, tengan en cuenta que los parciales y las formas de evaluar los primeros son cualquiera. Y segundo, que cualquiera se puede equivocar. Si se equivoca grado 4, ¿por qué no me voy a equivocar yo? Pero bueno, entre todos aprendemos. Y si en algún momento tienen alguna pregunta que yo en ese momento no les sé contestar, me las llevo de deberes y se las contesto. ¿Ah? Entonces,
A lo que íbamos es que la importancia biológica básicamente de las bases nitrogenadas son dos, que tienen una función energética como transportadores de electrones. Sí, adelante, pase. Sí, estoy compartiendo con los dos. Es la parte Dice energética, función energética. y luego tenemos la función de la herencia en lo que es el ADN y el ARN, en función del azúcar que las formen, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Las purinas y las pirimidinas, ¿está? ¿Cuál es la purina en este par y cuál es la pirimidina en este par? Ay, yo ya se las enseñé, lo tienen que saber, y si no lo saben, los hago perder el curso. ¿Ah? Me enteré, me parece que las purinas era la citosina. Ahí va. Ah, no. La adenina y la guanina, las purinas y las pirimidinas, la citosina, timina y uracila. Ahí va. Vos pensá que aguanta las purinas, ¿está? Ahí va. ¿Ah? Poneme ¿Por la qué? otra, a ver si me doy cuenta. Dale, ya te pongo. Pero vamos a pensar la mnemotecnia. Las purinas, como son adenina y guanina, aguanten las purinas. ¿Ah? Y las Sí. pirimidinas, bueno, pueden ser las otras o puede ser... conseguí tilo, usa la pirámide. Eso se llaman Mm, mnemotecnias, ¿no? ¿No te gustó? está perfecto. Conseguí tilo, usa la pirámide. ¿Ah? Citosina, timina, uracila, pirimidinas. Y aguantan las purinas, adenina, guanina, purina. ¿Ah? Entonces, ahora, tenemos guanina y tenemos citosina. Igual se tienen que dar cuenta por otra cosa. ¿Cuál es? Ahora, yo iba a decir, ¿no era por lo de que tenía dos anillos? Ahí va. Y el otro tenía Eso, uno. eso es lo que lo determina. Pero bueno, al momento del examen pueden estar bloqueados o de la prueba, y también es válido e importante que ustedes tengan la capacidad de, bueno, de poder responder bien, y después, bueno, yo sé que es así, no sé por qué es así, pero sé que es así. La guanina es una em, purina porque tiene dos anillos. Y la citosina, una pirimidina, porque tiene un anillo solo. Pero bueno, conseguiste usar la pirámide, ¿Mm? o aguanta las purinas. Y ahí uno, bueno, roba con eso. ¿Ah? Obvio. Y una de las cosas que es bien importante, que fue pregunta del parcial pasado, es ¿cuántos puentes de oxígeno, de hidrógeno pueden formar? ¿Ibas a decir algo, Ima? No, 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 no. Entonces fue mi eco que se escuchó. La guanina, junto con la citosina, pueden formar tres enlaces de hidrógeno. Entonces, esto hace que esta unión sea bastante estable. Más estable que la de la adenina y la timina, que forman dos enlaces de hidrógeno. Forman esa cantidad de enlaces de hidrógenos porque forman esa cantidad de enlaces de hidrógeno. En realidad es por los nitrógenos y los oxígenos y cómo se disponen. Pero Y acá tenemos la adenina y la timina. ¿Cuál es la pirimidina en estas bases pareadas? Y así es como se parean las bases, ¿no? La adenina con la timina y la guanina con la... ¿Cuál es la pirimidina? La timina y la citosina. La timina y la citosina son las pirimidinas, muy bien. Y la adenina y la guanina son las purinas. Purina. La adenina y la timina también siempre van a formar dos enlaces de hidrógenos. Entonces su unión no es tan estable como la de la guanina y la citosina. Eso para la vida, porque una de las preguntas del parcial era que si nosotros marcábamos con una sonda fluorescente un par o una base nitrogenada que tuviera citosina, querían saber cuántos enlaces de hidrógenos fluorescentes íbamos a ver
Entonces está esa pregunta que me parece un poco de mala gente. Fue una de las que más complicó por lo que estuve sabiendo. Ah, Ah, pero no entonces, entendí, ¿te marcan o no te marcan? lo que te marcan. Tipo, con la cosa fluorescente. Claro, se marcaban los enlaces de hidrógenos. Y lo que ellos te preguntaban era cuántos enlaces de hidrógenos vos ibas a dar marcados en el par guanina-citosina. ¿Y cuántos enlaces era? La respuesta era 3. La citosina y la guanina forman 3 enlaces, se unen mediante 3 enlaces de hidrógeno. Mientras que la timina y la adenina se unen mediante 2 enlaces de hidrógeno. ¿Tá? Eso es Ok. como para la vida. Siempre es así. ¿Tá? Medio botones, que digamos. Sí, no, fue una pregunta muy rebuscada, la verdad, no fue una pregunta alegre. Bien. Esto yo un poco yo lo había hablado con los gurises de que el código genético depende, bueno, los nucleótidos se parean y forman distintas, es la secuencia que forman los distintos aminoácidos, ¿tá? En lo que se llama codones. Tenemos codones que sintetizan aminoácidos, tenemos codones que son la, para que son señales de detención. Por ejemplo, si tenemos una temina, una adenina y una adenina, es una señal de detención. Si tenemos una timina, adenina, guanina, es una señal de detención. Una timina, guanina, adenina es una señal de detención. Yo les recomendaría esas tenerlas presentes, ¿está? ¿Cuáles son las señales de detención? También cuando tenemos un triplete de adenina, ¿está? Que tenemos adenina, 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 eso es una secuencia, es un codón que codifica una proteína que es la base de la corea Huntington, que es una enfermedad genética que está muy de menos. Corea significan movimientos estereotipados y Huntington fue el tipo que la descubrió. Entonces, ustedes, lo van a ver probablemente porque es típico trabajar con la corea Huntington, para que ya más o menos lo tengan presente. Está bueno que sepan cuáles son las secuencias de detención, porque a veces las nombran, a mí me parece que no tiene sentido, porque no te sirve para nada en absoluto en la vida, pero bueno, ¿quién soy yo para jugar? Y la secuencia de ADN, al estar en una doble alfa hélice, tenemos, o se dice que estas están antiparalelas, ¿ah? Que van como en sentido contrario. Si bien se parean como corresponden, una va del extremo 5' al 3' y otra va del extremo 3' al 5'. Acordémonos, lo vamos a ver ahora más adelante y yo les voy a compartir los videos que les compartieron en EVA, para que los veamos juntos, pues son cortitos. Y aparte yo las diapositivas las hice con esos videos, no, Marge, no te voy a mentir. Eh, los hice con eso pero por una cuestión de que quiero que sea bien dirigido a los materiales que les están haciendo usar a ustedes, ¿está? Para que el día del parcial, el día del examen, el día de la prueba, no haya sorpresas y que no le busquen el pelo al huevo. ¿Ah? Si a ustedes prefieren que yo les haga materiales de cero, tampoco tengo problema. Pero me pareció que así estaba No, bueno. tranqui, está bien. Me pareció que así estaba bueno, porque así cuando vayan a las clases también son cosas que ya van a tener vistas, que ya van a tener conversadas y como que van a decir, sí, yo esto lo vi. No lo entiendo capaz, pero lo vi. Este, y, y bueno, mentira, lo van a entender. Y yo seguía dándole y dándole y dándole, y claro, si ya la terminé, señor. ¿Tá? Entonces, el código genético, a grosso modo, es eso, ¿está? Bueno, en realidad las bases nitrogenadas, ¿está? Entonces, las bases nitrogenadas quedaron claras, ¿está? ¿Cuáles son las que Sí. nos importan a nosotros? Las pirimidinas y las purinas, ¿está? La flavina, que la chupé, ¿ah? Y tenemos que la diferencia entre la timina y el uracilo está dada acá. El uracilo lo vamos a ver cuando tengamos ARN. La timina la vamos a ver en el ADN. La timina y la citosina son las bases, las pirimidinas del ADN. Y la guanina y la adenina son las purinas del ADN y el ARN. La citosina siempre se parea con la guanina.
La adenina se parea con la timina en el ADN y con el uracilo en el ARN. ¿Tá? En realidad tiene que ver más con la transcripción, pero vamos por parte, vamos de a poco. A mí lo que me importa es que se entienda esto. Están formados por estas tres partes, que es su grupo fosfato, que es mediante el cual se enlazan. ¿Tá? Este es el carbono 3' y luego sería el carbono 5'. ¿Tá? No, pará. Se une mediante el carbono 5' y 3'. El 3' de este y el 5' de este. Acá está el 5'. ¿Tá? Este es el carbono 5'. ¿Tá? Y acá sería el carbono 3'. Entonces, acá lo que vendría sería este que pierde el grupo fosfato y se une a otra base nitrogenada. Siempre queda libre el carbono 3'. ¿Ah? Eso lo vamos a ir viendo después. ¿Tá? Importan por la energía que transportan electrones y después por la herencia por los materiales genéticos. Las guanina y citosina forman 3 enlaces de hidrógeno, la adenina y la termina forman 2 enlaces de hidrógeno, y la secuencia de ADN lo que determina es o señalización de la detención de la replicación, de la traducción, o la traducción para generar los distintos aminoácidos que van a dar las distintas proteínas. ¿Está? Ahí estamos bien. ¿Preguntas, dudas, algo? Yo tengo preguntas. No. Pregunte. Pregunta, los dos tienen preguntas. Bien, bien, bien. Eso es bueno. Para, la adenina se une, están las dos, el ARN y ADN, ¿no? Sí, Bien. Después el uracilo solo en ARN y después timina y citosina en ADN. sí, exactamente. Quedan menos de 10 minutos, así que como somos 3, nos dio los 40. Si se corta, se vuelven a conectar al mismo enlace, ¿está? Vale, ¿y guanina? Y la guanina están los dos. Está. El único que cambia es el uracilo que está en el ARN, que en la timina, que se cambia por la timina en el ADN. ¿Ah? Bien. Pero después el resto está en los dos. ¿Ah? Bien, entonces, acá vamos con. Voy a cerrar el cartel esto de poco tiempo. Estructura del ácido nucleico, eso vamos a dejar para el final. Nucleótidos. ¿Tá? Que es más cortito y me parece que la puedo llevar más rápido a esto. Hay cosas que ya vimos y además porque, porque nada, porque puedo. Decía, porque ya vamos a poder saltar algunas diapositivas, si aprovechamos estos 10 minutos que nos quedan. Entonces, los nucleótidos son moléculas intracelulares, o sea, están adentro de la célula, forman parte, están dentro del núcleo en general, a menos que formen parte del ARN, que ahí como tenemos 3 tipos de ARN, van a estar en los ribosomas o en el citosol también, y son de bajo peso molecular. Participan en varios procesos bioquímicos y son precursores monoméricos del ARN y el ADN, ¿está? Entonces, de esto, por la inversa, podemos decir que el ADN y el ADR, perdón, y el ARN, me tendría que tomar un trago de gelal si gracias a morir. Podríamos decir que el ADN y el ARN son polímeros polímeros de nucleótidos. Ay, perdón, por favor, me dio una IT. También los nucleótidos como fuente de alta energía, como ya estuvimos viendo en el ATP y el GTP, como mensajeros químicos como AMP cíclico y GMP cíclico. El GTP se usa sobre todo en el ciclo de Krebs, ¿tá? Que ustedes todavía por suerte no lo dieron, no han sufrido con eso, agradezcanlo, ya van a sufrir con eso. El AMP cíclico participa en muchas cascadas de metabolismo como señalizador intracelular. ¿Tá? Es súper importante. Y el GTP y GMP cíclico también. El AMP es con adenina, con adenosina, que es la base conjugada, y adenina es el nucleótido. Y el GTP es con guanosina, que es la base conjugada, que forma la guanina. Esos tienen función en lo que son cuestiones de metabolismo celular, de que son
como cascadas de segundos mensajeros. No los quiero complicar porque eso ya es mucho más complejo y ya van a entrar en eso. Luego, como coenzimas, formando el NAD, el NADP, el FAD, el FMN. ¿Tá? ¿Se acuerdan que FMN es el mononucleótido, el FAD es el dinucleótido y demás? Que eso, ¿se acuerdan que, bueno, no sé si vos lo tenías presente, Fran, pero con IMA y con los demás, vimos que actúan en lo que son las reacciones de óxido-reducción. No sé si vos lo tenés muy presente. No, o sea, sí, creo que sí. ¿Tá? Que es cuando está el NAD+, está oxidado, capta electrones, se reduce, y ahí, o si no, el NADH, que va, cede electrones, se oxida, y es la forma de transportar electrones a procesos metabólicos como la fosforilación oxidativa y demás. Después tenemos como intermediarios de alta energía y como efectores alostéricos. ¿Saben lo que es un efector alostérico? ¿O No, saben? no, Ah, no, yo nunca he escuchado. eso, los efectores alostéricos son, o sea, lo que es la regulación alostérica en las proteínas implica que la unión de un producto en una enzima en un sitio que no es el sitio activo que estamos estudiando para un determinado sustrato, genera cambios conformacionales que aumentan o disminuyen la actividad enzimática de esa enzima. En general la aumentan. Es para que esa enzima cambie y el sitio activo se adapte más fácilmente a su sustrato o ta, es como va por ahí, por ese lado. Entonces la regulación alostérica es esa. ¿Tá? Tenemos dos tipos de regulaciones enzimáticas o dos tipos de cinéticas enzimáticas, que es la de Michaelis-Mendel, que ya la van a ver, que tiene que ver con la velocidad, no sé qué, y les va a dar una curva logarítmica. Y luego tenemos las regulaciones alostéricas, que es eso, que por ejemplo yo tengo una enzima, ¿tá? En el pulgar es mi sitio activo y es donde se va a unir mi sustrato principal. Pero en el meñique si se me une una sustancia, esa enzima va a trabajar más. Sin esa sustancia va a trabajar igual, pero con esa sustancia va a trabajar más rápido. ¿Se entiende así? Sí. Perfecto. Ustedes saben que a mí no me gustan las palabras largas. Bueno, vos sí más sabes que no me gusta mucho usar palabras largas, y es, las uso cuando tengo que explicarles cosas. Bien, acá estructura química del nucleótido, que ya lo vimos, que es la base nitrogenada, el monosacárido y el grupo fosfato. Acá está que el grupo fosfato puede tener de A1 a A3, por ejemplo, el ATP es el ejemplo básico, donde cuando tiene 3 fosfatos es ATP, cuando tiene 2 es ADP y cuando tiene 1 es AMP. Después tenemos un monosacárido, que es una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y luego tenemos una base nitrogenada. Entonces, el nucleótido tiene esas tres cosas fundamentales. El grupo fosfato, que la energía de la hidrólisis de ese grupo fosfato es lo que permite enlace fosfodiéster. Un enlace éster es un enlace que se da entre unión simple con oxígeno, porque capaz que han escuchado enlace fosfodiéster o ester, lo que sea, y dicen, pero ¿qué carajos es un enlace ester? ¿Ya tenían que el enlace ester era el enlace simple con oxígeno? ¿Cómo, perdón? Que un No, enlace no, ester es un yo no enlace sabía eso. simple con oxígeno. Esto es un enlace ester. Ahí va. Contigo ya lo vimos, Sima. Pero te podés haber Sí. olvidado porque lo vimos medio por arriba. Pero cuando vimos nivelación química y grupos funcionales. Y es fosfodiéster porque tiene un enlace con oxígeno acá, un enlace con fosfato, y después forma otro enlace con el oxígeno acá. Entonces, son dos enlaces esters y un enlace fosfato. Eso es lo que lo hace fosfodiéster. Después, se denominan nucleósidos cuando se unen entre 1 y 3 grupos. Fosfato son nucleótidos. Cuando no está el fosfato son nucleósidos. Cuando está el fosfato son nucleótidos. ¿Ah? Eso también es importante y pueden hacerles la pregunta capciosa y de mala persona de cuáles son enlaces eh,
cuáles son nucleótidos, cuáles son nucleósidos, se le pueden poner un nucleócido y decirle, tal nucleótido es tal cosa, y en realidad estaría mal porque es un nucleócido, no un nucleótido, ¿está? ¿Eso se Bien. entendió? Sí. Fran, Yo prefiero que lo repitas. Porque te acabaste de explicar. cuando vos tenés solamente el monosacárido y la base nitrogenada, pero no tenés un fosfato, es un nucleócido. ¿Ah? Se vuelve un nucleótido cuando vos le agregás Perfecto. el grupo fosfato. ¿Ah? Ah, ¿Ahí sí? sí, perfecto. ¿Ah? Bueno, perfecto. Vos no te quedes con ninguna duda. Acá estamos para sacar todas las dudas. No, obvio. Luego tenemos los distintos tipos de bases nitrogenadas que ya las estuvimos viendo. Tenemos la flavina y la niacina. La flavina sobre todo por lo que estábamos viendo del transporte de electrones, del FMN, del FMD y demás. Y después tenemos las bases purínicas, que son purínicas porque... Y si es pregunta. Vamos, chicos. ¿Cómo? Las bases Yo. son ¿Dos purínicas anillos? ¿Por dos anillos? porque tienen dos anillos. Y las pirimínicas Ah, son pirimínicas Uno. porque tienen uno. Perfecto. Queda menos de un minuto, ¿está? Así que ya, bueno, el enlace lo tienen en el grupo de WhatsApp. ¿Se unen de Sí, ahí? sí, sí. Sí, ¿Está? Gracias, señora. Eh, bueno, recording in progress, habíamos quedado en esto, en las bases nitrogenadas, flavina, niacina, sobre todo para lo que tiene que ser el transporte de electrones, y las purinas y pirimidinas para lo que son los ácidos nucleicos, entonces lo que tiene que ver con la información genética, la síntesis proteica y demás, ¿está? Y el fenotipo. Bien, acá. Nucleótidos y ácidos nucleicos, bien. Entonces, acá, este cuadro ya lo conocés vos, Imanol, ¿no? sí, 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 sí. Cuando vimos bioquímica, ¿te acordás? Vos no, Fran. Bueno, acá básicamente No. lo que dice es que en el catabolismo y en el anabolismo, acá lo que va a hablar es de los nucleótidos que participan en las reacciones de óxido-reducción que tienen que ver con el transporte de electrones, siendo la oxidación la pérdida de electrones y la reducción la ganancia de electrones. Acá tenemos que luego del anabolismo, los elementos de energía química llevaron electrones o fosfato, ATP, como fuente de energía, que mediante su hidrólisis, mediante reacciones acopladas, liberan grandes cantidades de energías con un delta G, con una energía libre de Gibbs en condiciones estándar negativa, lo que habla de un proceso exergónico y espontáneo que lleva a la formación a partir de moléculas precursoras a macromoléculas celulares, con la consiguiente liberación de ADP o AMP por la hidrólisis de los fosfatos y la reducción, la oxidación de estos compuestos de alta energía. A su vez, estos compuestos de alta energía se reducen a partir de nutrientes que contienen energía, como los glúcidos, las grasas y las proteínas, y entran en el catabolismo, que es para romper grandes moléculas y a partir de ellas generar energía, sobre todo ATP y transportadores de electrones, y dando también eh, sustancias desprovistos de energías, como son CO2, H2O o grupos de aminas. Acá la importancia que yo les remarcaba a los gurises cuando vimos termodinámica es que la célula es la que respira y respira en la mitocondria. No respiran los pulmones. ¿Tá? En los pulmones nosotros ventilamos, que es un intercambio gaseoso mediado por presiones, ¿tá? Pero no es la respiración. ¿Tá? Entonces, esto lo que quiere mostrarnos es que los nucleótidos son súper importantes a la hora de transportar energía o electrones para los procesos metabólicos. ¿Tá? Acá tenemos el ATP como una fuente de alta energía, como una fuente de más alta energía, donde tenemos la adenina, la ribosa
Y tenemos que acá está con sus dos OH, yo sigo señalando con el dedo porque no aprendo nunca más. Y Manuel, si no te acostumbraste a esta altura, bueno, estás en falta tú. Yo no me voy a hacer cargo. Pero sí, está. El ATP es un nucleótido como eso, que funciona como un compuesto de alta energía. Y acá tenemos los tres grupos fosfatos y la base nitrogenada y la ribosa. ¿Tá? Lo que tenemos acá es que a partir de la desfosforilación o la hidrólisis de cada fosfato se liberan menos 30 kJ por mol de variación de energía libre de Gibbs en condiciones estándar, ¿tá? De delta G sub 0. Que este número, ¿te acordás, Ima, que yo te había dicho que era re importante de que lo tengas en cuenta? Sí, ¿Tá? Y a vos, Fran, también te digo que es un numerito que tenemos que tener más o menos presente porque es el número de energía de la liberación del ATP. Vos, si ves que te parece mucho, andá y fíjate en el drive los videos, ¿está? No, tranqui. Está, Sí, bien, 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 bien. Me encanta que sean así de nerds. Y eso es una reacción exergónica, libera energía, tiene una variante de energía libre de Gibbs negativa, y en general esa energía es una energía que se usa en reacciones acopladas, ¿tá? Como la fosforilación de la glucosa, para formar glucosa 6-fosfato y que ese proceso sea un proceso espontáneo, pues si no ese proceso no sería espontáneo, sería un proceso que tenía una delta G en condiciones estándar de 12 con algo, 12,5, o 18 por ahí. No, 13. Bueno, 13,8, 12,5, patata. ¿Saben qué? Denúncienme. Ah, eh, la glucosa sin fosfato para fosforilarse precisaría 13,8 kJ y no se podría dar en condiciones fisiológicas. Entonces se utiliza la energía de la hidrólisis del ATP y se acopla a esta reacción para que esta reacción se dé de forma espontánea, y teníamos la regla de que si A más B me dan B, si A me da B y B me daba C, con un delta G sub 0 cada una, yo puedo llevar a la reacción A como producto con la formación de reactivo, digo, con la formación de un C como producto, y la variación de energía libre va a ser la suma de las variaciones de energías libres, son aditivas. Y esa suma me va a dar un número negativo, porque yo voy a sumar menos 30 más 13, y eso me va a generar que globalmente esto sea un proceso espontáneo, ¿verdad? Acá sí. tenemos entonces la fosforilación de la glucosa, que me va a dar un delta G sub 0 de menos 16,7, que es una reacción exergónica y es un paso irreversible. Cuando empiecen con las rutas metabólicas, a las que más le tienen que dar bola es cuando se fosforila o se hidroliza o se desfosforila algún paso, que son los pasos limitantes. Porque después las otras reacciones son que van para atrás, para adelante, está. Entonces, esta reacción es tal exergónica que es un paso irreversible en la glucólisis. Es un punto de control de la misma. Y la glucólisis es el proceso por el cual, a partir de la glucosa, se obtiene ATP en el citosol, definiendo citosol todo aquello que está dentro de la bicapa lipídica que no configura un organelo. ¿Tá? Ya de paso ya vamos mezclando conceptos para marearlos y que les vaya horrible. No, mentira, para ir integrándose y que vean que todo tenga que ver con todo. La idea es que no sean como temas sueltos que no tienen sentido, sino de que, bueno, sí, estoy estudiando esto, pero porque tiene que ver con esto. ¿Ah? Entonces acá seguimos como con fuente de alta energía, entonces tenemos que a medida que va perdiendo un grupo fosfato, va cambiando. El grupo es el ATP en principio. Cuando perdemos el primer grupo fosfato por hidrólisis, que se libera esa energía de menos 30,5 kilojoules por mol, tenemos una ADP. El ADP también se pierde y queda una AMP. El AMP en general se presenta en su forma cíclica o también puede formar enlaces para generar nucleótidos. O sea, o como nucleótido
y generar ácidos nucleicos. A eso iba. ¿Está? Entonces, el ATP se Me tengo produce. que ir, ¿Eh? me tengo que ir, ya estoy por entrar. Está, yo te paso el video después, ¿está, Ima? Eh, Ok, y te paso, las diapos ya se las pasé, creo, todas, pero si no se las vuelvo a pasar. nos ¿Está? vemos. Dale, Ima, que pases bien. Fran, ¿estás ahí? Estoy. Está. Bueno, el ATP se produce de rutas catabólicas donde el mayor balance de producción es la fosforilación oxidativa. Entonces tenemos que, por ejemplo, tenemos una fuente de alta energía como el ATP que se da a partir de proteínas, lípidos y polisacáridos que por procesos digestivos, o sea, la macrodigestión, los convierte en sus monómeros como aminoácidos, ácidos grasos y monosacáridos y a partir de esos monómeros van a las vías degradativas. De las vías degradativas, como son la glucólisis o demás, se forma el acetil-CoA. El acetil-CoA es el que entra al ciclo de Krebs, y luego mediante el NAD oxidado se forma NADH, y así este NADH va a la fosforilación oxidativa, que acá agarra un ADP y forma ATP. Entonces, acá el NAD reducido se oxida y el ADP se fosforila y forma ATP. Esa sería como la ruta metabólica, digamos, de los compuestos de alta energía. ¿Tá? El GTP es un compuesto de alta energía que se forma durante el ciclo de Krebs. ¿Tá? Se forma acá, del succinil-CoA, de la formación de succinil-CoA a succinato, se libera GTP y ATP. ¿Tá? Después tenemos lo que son las coenzimas, como los nucleótidos de flavina, como el FMN y el FAD, como te venía mencionando, o los de niacina, como el NAD y el NADPH, o la coenzima A, que estos son transportadores electrónicos. Están compuestos por un dinucleótido que está unido por grupos fosfatos, y lo que hace son transportar electrones, son hidroxilogros y se asocian reversiblemente con deshidrogenasa. ¿Está? Eso no es tan importante, lo importante es que vos sepas, bueno, en realidad sí está bueno que sepas cuáles son los transportadores electrónicos, ¿tá? Y cuál es su forma oxidada y reducida, ¿tá? Pero tampoco vamos a decir que no son importantes. Entonces, acá los tenemos, la coenzima y la enzima que los utiliza, ¿tá? Glutamato deshidrogenasa, por ejemplo, es importante, utiliza NADH o NADPH, y ta. Participa en reacciones de óxido de reducción, como te decía hoy, en donde el par es siempre, bueno, acá lo que pasa es que está oxidado y acá está reducido. Un electrón se fue con este hidrogenión y el otro electrón se fue con el NAD. Por eso, junto a este electrón puede unirse a otro hidrógeno y formar un enlace covalente. ¿Ah? Perfecto. El par clásico o de referencia para las reacciones de óxido de reducción son dos hidrogeniones con dos electrones. ¿Ah? Entonces acá vemos esta en su forma oxidada y en su forma reducida, donde vemos que tiene acá otro enlace de hidrógeno, que está dado por el electrón que se le unió. ¿Tá? Sí. Después está el NADH, transporta los electrones. Bueno, acá tenemos la glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, o citro del ácido cítrico. Transporta los electrones que provienen de reacciones catabólicas a su punto de entrada en la cadena respiratoria. Eso es lo que yo te decía, que la que respira en definitiva es la célula, y respira en la fosforilación oxidativa, no respira en los pulmones. ¿Tá? También en la ruta de las pentosas tenemos la fase oxidativa, o también tenés una fase que es la fase no oxidativa, ¿tá? Que es la que lleva a la formación de ribosa 5-fosfato. En NADPH se genera en la ruta de las pentosas fosfato y suele administrar electrones a las reacciones anabólicas. ¿Tá? Las reacciones anabólicas
son aquellas que consumen energía. A partir de polímeros forman monómeros. Es como acá, como la reacción inversa. De la ribosa 5-fosfato a la glucosa 6-fosfato. Después tenemos las coenzimas que acá, a partir de este enlace, esto por ejemplo es un enlace fosfodiéster, viste que yo te decía, es un enlace con oxígeno, un fosfato y un enlace simple con oxígeno. Cuando tenés acá, que tenés la adenina o la adenosina, tenés el FAD. Cuando es el monómero de flavina, tenés el FMN. Acá lo que se le hace es, se le une el hidrogenión más el electrón y se rompe este doble enlace y se forma un enlace con hidrogenión. El doble enlace iría acá. Es este que está acá, es este que estaría con el hidrógeno. Y se forma un enlace covalente con hidrógeno. Y acá sucede lo mismo, solo que el doble enlace que se rompe es este que está acá, ¿tá? Las coenzimas están unidas fuertemente a flavoproteínas que pueden aceptar 1 o 2 electrones. ¿Tá? Cuando aceptan los 2 electrones quedan completamente reducidas y participan en las reacciones de oxidorreducción. Algunas coenzimas que utilizan FMN o FAD son estas, como la acetil-CoA deshidrogenasa, que es súper importante porque la acetil-CoA se la entiende como un punto, como una encruzajada metabólica, ¿tá? Porque es cuando convergen o divergen las rutas catabólicas o anabólicas, dependiendo de cuál sea. Entonces, esa es bien importante. El FAD2, FADH2, transporta los electrones que vienen de rutas o de reacciones catabólicas a su punto de entrada en la cadena respiratoria. Acá. Acá tenemos la cadena respiratoria. Bueno, y acá tenemos el FAD, el acetil-CoA deshidrogenasa. Tiene que ver mucho también acá en lo que es el metabolismo de los ácidos grasos. Viste que acá dice fatty acetil-CoA y en el CoA es como que el acetil-CoA de una grasa se forma un aceite. Y acá viene todo lo que son las cadenas respiratorias y lo que son el succinato formándose fumarato. Acá viene el NAD reducido que se oxida. Y todo esto se da en la membrana mitocondrial. Perfecto, sí. Esta es la cadena de electrones. O sea, me parece que entrar en detalle en esto no tiene No, me sentido vuelvo ahora. loca. Sí, bueno, menos mal que lo dijiste vos, porque fosforilación oxidativa es un tema complejo en sí mismo y es un tema para bioquímica de BCIT, no es para el introductorio porque es mucho de golpe. Sí, ¿Por ahora obvio. venís bien o es mucho? No, perfecto. Porque yo a veces me cuelgo, se me va un poco, y yo trato de que sea adaptado a vos, tipo, al nivel de ustedes. Si no se me va, y se me va, y se me va, y se me va, y yo no me mido. Tipo, yo le mando. Pero está. Después la coenzima A, que ya estuvimos hablando un poquito, que tiene que ver con la biosíntesis y oxidación de los ácidos grasos, descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, que pasa el ciclo de Krebs y consta de ácido pantoténico, que es la vitamina B5, adenosinfosfato y cisteína. La coenzima A, esto sí me pareció importante, que es lo que te decía, de la encrucijada metabólica, que es cuando se acetila, formando acetil-CoA, y el acetil-CoA es un compuesto súper importante, que es donde convergen hacia el acetil-CoA las rutas catabólicas, o sea, las que producen energía, y divergen las anabólicas. Entonces, acá tenés vos glucógeno, glucosa, piruvato, no sé qué, acetil-CoA, son el catabolismo convergiendo. Y después tenés de acá del acetil-CoA que se va formando, y forman los ésteres de colesterol, las hormonas esteroideas. O sea, el acetil-CoA es todo lo que se degrada se transforma en acetil-CoA y a partir del acetil-CoA se van formando los distintos polímeros. A su vez, el acetil-CoA es el que entra en el ciclo de Krebs y libera
nada, las cosas las simplificaba. Y también funcionan como efectores alostéricos, que esto ya lo explicamos, a vos te quedó. Sí, Pero capaz que con sí. dibujitos queda más lindo, ¿viste? Porque acá Ahí tenemos la tenés lo del enzima, activador, el activador, que es en un sitio activo distinto al del sustrato que al yo que tiene que quiero. actuar. Entonces Sí. le hace un cambio conformacional que permite que el sustrato se adapte mejor a ese sitio activo y esa enzima funciona Actúan mejor mejor. que en su configuración nativa no, no mediada por un regulador alostérico. ¿Ah? Y creo que Bien. acá, está, y esto es una curva de cómo con el modulador alostérico tiene una mayor actividad, Perfecto. básicamente. ¿De acá alguna duda? No, nada. ¿No? O sea, nada, tengo que agarrar esos y escribirlo, tío, todo. Pero bien, vengo entendiendo Bueno, todo. pero esto va a quedar grabado. Yo igual, ahora se lo voy a mandar a Lucía porque está enfermita, porque yo después lo subo cuando ya están en la última semana, porque si no se me ponen pilluelos y se me ponen vagos y no leen. Entonces, ¡ay! ¿Qué hice? ¡Auxilio! Se me ponen vagos y acá. Nucleótidos y metabolismo energético fue lo que vimos. Sí, ¿por qué no se me...? Ah, acá. ¿Estás viendo el PDF vos? Sí. Pará, vamos a stop share, pues estoy seguro de que no estás viendo lo que yo quiero que veas. No, en realidad porque es como un mecanismo para que sepa o asegurarme de que van a leer. Yo confío en que van a leer, pero está por las dudas. Si me gorrió a mi ex, ¿por qué no me puede gorrear cualquier otra persona? Para Claro. escuchame una cosa, ¿vos te recibiste ya? Sí. No, yo terminé en 2017 la carrera, pero bueno, me tomé mi tiempito y este año arranco ahora, en agosto arranco el internado y bueno, y este sí, ahora sí me voy a recibir, ¿está? Porque ya me aburrí de ese interno. Ah, está. O sea, te queda todavía el último año. Claro, me quedé internado, yo Bien. terminé ¿Para cuántos años tenés? 30, empecé con 21, empecé en 2012. Yo empecé la carrera en 2012 y la terminé en 2017. Pero el internado, nada, me revolvié, pasaron cosas. Una larga, a veces pasan cosas tristes en la vida. No, Ah, está, pero me gusta saberlo porque yo tengo 25 y recién estoy arrancando. no, pero estás gozada, olvidate, disfrútalo. Mirá American Pie. Hoy llegás a tu casa, bueno, ya estás en tu casa, y te pones a mirar American Pie. Terminamos la clase, pero la que se garcha el pastel, si no, no cuenta. ¿Está? Bueno, y ahora este video en realidad es un video que pasó el departamento, en donde está en inglés, no sé cómo te manejas vos con el inglés. Yo me manejo bastante bien, pero sé que no es... Ay, no te escucho, chiqui, estás tapando el micrófono. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Yo me manejo perfecto con el inglés. Perfecto, me encanta. Este video está re sencillo entonces de entender. Básicamente Bomba. acá lo que muestra es una hebra de ADN y una hebra de ARN. Lo que dice es que una es una hebra helicoidal y la otra es una hebra doble. Entonces, o helicoidal Yo, es esta, qué idiota. yo soy Esta es una ingeniera hebra simple. agrónoma Ah, y claro. yo Esto ya ya lo vi. tenés. Bueno, pero no me acuerdo mucho, lo di hace mucho. No, y aparte así ya me queda el video armado para Lu. Ah, obvio. Me vine Eh, bárbara. Dale. entonces, acá lo que habla es que en rojo tenemos el ADN, que es una hebra simple, en donde están las distintas bases, mientras que la hebra helicoidal es esta, que es una doble hebra alfa hélice, donde tiene bases pareadas. Y que esas hebras están formadas por nucleótidos, ¿tá? Perfecto. Estos nucleótidos, bueno, están formados, como ya lo vimos, se va a repetir un toque, así que lo voy a llevar medio No rápido. importa, me vine Por bárbara. fosfato, azúcar, un azúcar y una base nitrogenada. El ARN y el ADN son los ácidos nucleicos. Este es bien para dummies, pero está de más. No te juro, pero está de más. Entonces tenemos
que se nombran desde el carbono 1', 1' hasta el resto de los carbonos. Y acá marca la diferencia entre el ARN, el azúcar que tiene 1H acá, y acá tiene el H. Era lo que yo les decía hoy. Ok. ¿Tá? Bien. Entonces contamos a partir del carbono 1' y vemos que en el carbono 2' está la diferencia entre los azúcares del ADN y el ARN. Luego tenemos que en el carbono 5 está el grupo fosfato y en el carbono 1 está la base nitrogenada, 1'. Y que el Bien. azúcar que forma el ARN es la ribosa, por eso hablamos de ácido ribonucleico, mientras que el ADN es el que forma la desoxirribosa, que es el ácido desoxirribonucleico. Tenemos que en el ADN las bases son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, y les puse esa configuración, esa formita geométrica, para después poder parearlas. También vemos Divino. cómo en el ARN se usa el uracilo. ¿Tá? Tenemos las purinas y las piriminas, que como vimos, tenemos que la diferencia es que unas tienen 2 anillos y la otra tienen un anillo solo. ¿Tá? Las Divino. piriminas Esto. son, las C y las G forman 3 enlaces de... No, igual los enlaces de hidrógeno no tienen nada que ver con esto. Las purinas son las que tienen 2 anillos, si no me equivoco. Las purinas. Espérate. Purinas, 2 anillos y pirimidinas 1. Sí, Uf, está bien. qué miedo, porque lo dije en cámara. Ese es el riesgo de grabar las clases, ¿viste? Tipo que te mandando una burrada fuerte y queda registrado. Pero bueno, bien. Sí, las purinas tienen 2 anillos y las piriminas tienen uno solo. Entonces, acá tenemos que las piriminas se diferencian en general el uracilo, la citosina y la timina en el carbono 4'. Esto es, si bien es para dummies, me parece que es hilar un poco fino de más, ¿no? Digo, no creo que haya un ser tan nefasto en el mundo, aunque yo no dudo de nadie en esta vida, que les pregunte las diferencias entre la citosina, la timina y el uracilo. Ya está, no, es como Me la demasiado. sacan del estadio igual, ¿eh? No, sí, no, es como un montón. Y después No, tenemos que, no, que este año no creo que nos pidan eso. No, y nunca más, porque esto no lo van a volver a ver nunca más, jamás a la ¿En vida. serio? ¡Ay, qué alegría! Ah, esto es para primero y para que tengan ganas de joder, pues nunca. Claro. Entonces, tenemos que la diferencia entre el uracilo y la timina con la citosina está en el carbono 4', porque el uracilo y la timina tienen un doble enlace con oxígeno en el carbono 4, mientras que la citosina tiene un grupo amina. Y a su vez, la timina y el uracilo, la diferencia que tienen es que la timina tiene un grupo metano, en el carbono 5. ¿Ah? Y ahí está. Me gusta porque si bien es raro, porque es como para dummies, pero a su vez también va un toque a fondo esta PPT. Entonces tenemos la adenina y la guanina, son las purinas que tenemos. Su diferencia está en el carbono 2, en donde la adenina tiene un hidrógeno y la guanina tiene un grupo amino. Mientras que tenemos que en el carbono 6 tiene un grupo amino, la adenina y la guanina un doble enlace con oxígeno. Acá lo que tenemos es que en el carbono 1', y esto sí es importante y está bueno, ¿tá? Porque la cadena se polimeriza con el extremo 5' hacia arriba, dejando el extremo 3', o sea, deja el extremo 5' libre porque se unen al extremo 3', un extremo 5'. Ahora lo vamos a ver. Tenemos 3 carbonos que son fundamentales en lo que es la polimerización de la cadena de ácido nucleico. ¿Tá? Y acá creo que vamos a ver primero una polimerización de ARN, aunque la del ADN también es parecida, solo que hay un fenómeno que se llama la paridad inversa o invertida o algo así, o bueno, ya lo vamos a ver. ¿Tá? Okay. Lo importante es que en el carbono 1' vamos a tener unida la base nitrogenada, ¿tá? Que en este caso es la adenina. En el carbono
3' vamos a tener el grupo OH, ¿tá? O bueno, dependiendo. Sí, es un grupo OH porque en la ribosa o desoxirribosa va a estar un OH, ¿tá? La diferencia es que en la ribosa vas a tener un OH en el 3 y en el 2, y en la desoxirribosa solamente en el 3. Lo que sucede Bien. ahí es que se eleva el hidrógeno, ¿tá? Se ioniza y queda con la carga negativa para formar el enlace fosfodiéster, porque queda solo con el oxígeno, y el enlace diéster es un enlace covalente entre oxígeno. Y en el carbono 5' tenemos el grupo fosfato, que es el que pone el fosfato para el fosfodiéster. ¿Ah? Es como Sí. que se forma oxígeno, fosfato, oxígeno, pero acá se va y se pone acá. Ya lo vamos a ver. ¿Tá? Ahí en el carbono 5 el enlace con el fosfato. Y acá vemos la secuencia de cómo se va polimerizando. Ya vamos casi 40 minutos, que viaje. Igual terminamos antes de que se termine el tiempo, no te preocupes. Yo me cuelgo, ¿viste? Y como que me chupo un huevo la hora. A mí lo que me importa es que ustedes entiendan los conceptos. Entonces, lo que vemos nosotros es que el extremo 5' de la punta de cadena queda libre. A partir del extremo 3' se une otro nuevo nucleótido mediante su extremo 5' y queda libre el extremo 3'. Y así viene otro nucleótido y desde su extremo 5' se une al extremo 3'. Entonces, en la punta, digamos, apical de la cadena va a quedar el extremo Sí. 5'. Y en la parte basal va a quedar el extremo 3'. No sé si apical y basal aplica esto, pero para mí es como que me Yo no entendí reayuda. qué es lo importante. Sí. Bien, eso es lo importante. ¿Ah? Entonces ahí tenemos la cadena, ahí vemos que la unión se da gracias a la energía de la fosforilación o de la hidrólisis del trifosfato. Viste que los nucleótidos están unidos a 3 grupos fosfato. Bueno, se hidrolizan 2 y se libera mucha energía. Si tenemos que la hidrólisis de un grupo fosfato es menos 30,5 kilojoules, suponemos, nosotros queremos creer que son 61 menos 61 kilojoules por mol. Pero como yo puedo equivocarme porque me equivoco mucho, capaz que no, pero yo creo que sí. Entonces, el extremo libre siempre es el extremo 3'. ¿Tá? Acá con dibujitos siempre Bien. queda más lindo. ¿Tá? Y acá tenemos en el ADN, que lo que sucede es que las bases están pareadas, entonces no va a ser tan sencillo como en el ARN, que son bases libres. Igual siempre se van a unir así. Y tenemos una parte... Perdón, siempre la secuencia es ACGA o esa secuencia, o sea, solo mirando al lado izquierdo, ¿siempre eso puede cambiar? No, la O secuencia, lo que siempre va a ser igual es la son las paridad uniones, de las eso bases. sí, La secuencia cambia en función de lo que codifique, bien, ¿tá? Porque la secuencia de nucleótidos es lo que luego la polimerasa transcribe para poder sintetizar las proteínas mediante la ARN mensajero. Lo que sucede acá perfecto. es que hay una paridad, ¿tá?, de bases, pero que a su vez el enlace fosfodiéster va a correr en direcciones antiparalelas. ¿Tá? En el Bien. ARN siempre vas a tener que el extremo libre va a ser el 3', que es a donde va a llegar otro nucleótido mediante su enlace, su extremo 5', donde está el fosfato, va a unirse y está. Acá no, acá vas a tener que de un lado va a darse como la polimerización del 5' al 3', y del otro lado del 5' al 3', o sea, pero hacia arriba. Perfecto, No sé si me explico, sí. o sea, uno para abajo y Bien, otro para no arriba. entendí. Perfecto, sí. Está, acá las hebras antiparalelas están unidas por puentes de hidrógenos, en donde tenemos la guanina y la citosina, que siempre la guanina y la citosina van a formar 3 puentes de hidrógeno. Tienen un enlace más estable, ¿tá? Ahí están los puentes de hidrógenos remarcados en amarillo. Mientras que la adenina y la timina van a formar 2 puentes de hidrógeno, ¿tá? Es menos estable esa unión, lo que no significa que sea una unión muy estable, por supuesto. O sea, son 2 puentes Bien, de hidrógeno, son fuerzas fuertes.
Después del enlace covalente es uno de los enlaces más fuertes que hay. ¿Está? Acá tenemos de vuelta Perfecto. las puntas, y acá lo Pará. que haga, ¿qué? Citosina y guanina, tres puentes, ahí va. Y No, timina y adenina. citosina y guanina, sí. Citosina y guanina, 3 puentes. Y adenina y timina, 2 puentes de hidrógeno. Adenina y timina, 2 puentes, perfecto. Sí, siempre. Y eso fue pregunta de parcial. Y adenina y... Ay, qué tarada, por favor, estoy lila hoy. Adenina y timina. Adenina Ya y está. timina, sí, de tarada. Vos lo dijiste. La adenina y la timina. La G y la Perfecto. C de las guachas o los guachos. Y la T y la A de las taradas. ¿Ok? Ok, ok, ok. Toda la carrera la hice a base de Así, mnemotecnias. Te y sí, juro. obvio. El que la mitosis prometía a Ana llevarla al telo. Profase, metafase, anafase, telofase. Ahora no voy a anotarlo, no me olvido nunca más. Nunca Prometí a Ana llevarla llevarla al telo. al telo. Oh, no puedo creer. Profase, metafase, anafase y telofase. Y que me lo discuta quien quiera. Pero a mí me sirvió. ¿Ah? Obvio. Tips. Entonces, acá lo que vemos es el esquema de cómo sería el grupo fosfatado, que es la pelotita amarilla, como la base nitrogenada y el azúcar. ¿Tá? Entonces, las dos letras forman los estrenos de la cadena antiparalela con fosfatos y azúcares. Y esos lados de las letras se giran y forman la estructura de doble alfa hélice. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo la ADN polimerasa iría haciendo, polimerizando las bases en función de, dame un segundo, Johnny, en 4 minutos cierra. sí, llegamos, es la última diapo. Ah, dale. No es la última diapo, pero casi. No importa, la seguimos después, igual, no importa. Otro día. Sí, aparte lo que faltan son los videitos que yo quería que mirás, pero los videos están en EVA. Pero ahí tenemos el primer, por ejemplo, que es como el que tira base. Ahí tenemos el extremo 3', y ahí como acá tenemos una citosina, acá la base que va a venir es una guanina. Acá como tenemos una Perfecto. adenina, la base que va a venir es una timina. Acá va a venir una Perfecto. citosina, acá una guanina y acá una adenina. Entonces, en el extremo 3' de esta adenina se va a unir una guanina con su extremo 5'. ¿Tá? Entonces, primer, acá tenemos la fórmula, viene la guanosina trifosfato, ahí se une a ese fosfato, para unirse a ese fosfato tiene que perder el hidrógeno y el otro tiene que perder los dos fosfatos. Claro, está perfecto. Ahí se forma el triple enlace con oxígeno y ahí, por ejemplo, ya se formó. Y queda con el extremo 5' y con el 3' libre. Acá viene, Tremendo. ¿está? Y acá viene la timina y eso. Y ahí sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Está? Bueno, espero que te haya gustado la clase. Yo quería compartirte esto medio rapidito, que es el taller 8. Pero se los voy a... ya lo tienen en EVA. Ustedes piénsenlo. Lo vemos entre... La clase que viene. Sí, O no sé cuándo la quieren ver. Yo podemos... yo esta semana no fui a clase, no sé si el sábado, o sea, o el sábado que vas a hacer tipo La la recapitulación, cosa, sí. la recapitulación, ¿vas a tocar otros temas que no sean estos o va a ser esto mismo? Van a ser los temas que de acá porque es para la gente que se le complica